No ha tardado en replicar el presidente del Cabildo, Pedro Sanginés, a ciertas informaciones que señalaban que un juez anulaba otra resolución de Sanginés por haber apartado al técnico Leopoldo Díaz a la hora de realizar informes en el plan insular. Al respecto, el presidente ha manifestado que esta sentencia no tiene consecuencias prácticas porque ya fue resuelta por otro tribunal. En esta ocasión ha tardado en conocerse una sentencia que yo conozco hace bastante tiempo y no me preocupa demasiado, en la medida en que no tiene ninguna consecuencia por cuanto fueron los propios tribunales que tenían que analizar el fondo de la recusación los que vinieron a apartar al técnico en cuestión, Leopoldo Díaz, del informe y por tanto aceptar la recusación de la que había sido objeto. Concretamente, varios días después de aquel decreto que aceptaba la revocación, recibimos comunicación de los juzgados, que había sido emitida antes incluso del propio decreto, que venía a ratificar aquel principio de prudencia, que un tribunal distinto, que nada tiene que ver con el que tenía que analizar el fondo de la cuestión, es verdad que ha anulado, pero insisto, sin ninguna consecuencia por cuanto los tribunales mandataron apartarles, concretamente el día 19 de octubre, que el informe técnico en relación con el hotel en cuestión, el cual deberá ser realizado y suscrito por técnicos distintos a los que en su día lo realizaron, entre paréntesis, Leopoldo Díaz Betancor, entre otros. Yo quiero recordar que aquel principio de prudencia o de seguridad jurídica que yo apliqué, que insisto, aunque un tribunal lo anulara, el que tenía que analizar el fondo de la cuestión vino a corroborar, era el mismo tribunal que años antes, y por eso se adoptó aquel principio de prudencia, había anulado la adjudicación del Plan Territorial Especial de Ordenación Turística a una empresa determinada por entender que existían, entender el tribunal, vínculos, y por haber contado esa adjudicación con informes del técnico Leopoldo Díaz, había anulado aquella adjudicación por entender que existían vínculos acreditados entre Leopoldo Díaz y la Fundación e intereses de la Fundación en la adjudicación de ese plan territorial. Eso lo consideró en el tribunal hasta tal punto que en un recurso ante el TSJ, en este caso presentado por la Fundación César Manrique, concluye el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en lo siguiente, que los técnicos aludidos por la sentencia firme dictada en su día han utilizado su posición en el Cabildo y en la Fundación César Manrique para generar artificiosamente una nueva ocasión procesar con la que volver a plantear ante el juzgado y ante la sala una cuestión que ya ha sido resuelta, haciendo incurrir, y esto me parece bastante fuerte, a la presidenta de la primera corporación insular en desviación de poder. Este es el último capítulo de la polémica relación del presidente del Cabildo y el exdirector de la oficina del PIOT, Leopoldo Díaz, cuya destitución de esta área fue utilizada por el Partido Socialista como motivo de ruptura del acuerdo en el Cabildo entre Coalición Canaria y PSOE.